esta oportunidad vamos a hablar de la unidad número 3, a discutir los conceptos que tienen que ver con la dinámica. La dinámica es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, explicando las causas o razones que lo modifican o lo cambian. Y si queremos hablar de las causas del cambio del movimiento, tenemos que hablar de lo que son las fuerzas. Una fuerza es una causa capaz de cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, o también de producir una deformación. O sea, que si un cuerpo que está en reposo queremos cambiar su estado de movimiento, debe haber una fuerza que produzca esto. De igual forma, un cuerpo que ya esté en movimiento, para detenerse o para aumentar su rapidez, entonces necesita de una fuerza. En el sistema internacional la fuerza se mide en Newton, y esto es kilogramos metros sobre segundos al cuadrado. En el CGS se mide en dinas, y esto es gramos centímetros por segundo al cuadrado, y en el inglés se mide en libras. Este último del sistema inglés es el más utilizado en nuestro país, pues a nivel de compra en los colmados, supermercados, etc., suele venderse o comprarse por libras. Sin embargo, en este curso, como ya es sabido, veremos las unidades del sistema internacional, por lo tanto, en los ejemplos utilizaremos más el Newton. En la naturaleza hay 4 orígenes de las fuerzas, y esos 4 orígenes se le llaman las fuerzas básicas. ¿Cuáles son las fuerzas básicas? Las electromagnéticas, la nuclear fuerte, las gravitatorias y la nuclear débil. En ocasiones actúan muchas fuerzas sobre un objeto, pero lo importante es la fuerza neta. La fuerza neta es la resultante de la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, y es la que determina el efecto final que tendrá ese cuerpo. Por ejemplo, si en una mesa hay 2 personas empujando en sentido opuesto y las fuerzas con las que empujan son de igual magnitud y sentido contrario, la mesa no se moverá porque allí la sumatoria de las fuerzas será 0. Pero si las 2 están empujando hacia un mismo lado, entonces ahí sí la fuerza sería lo más probable suficiente para vencer la fricción, de la cual hablaremos más adelante, y mover la mesa. Otro concepto muy importante en física es el concepto de inercia. Y a la inercia la podemos entender como la tendencia que tienen los cuerpos a mantener su estado de reposo o movimiento. Sabemos que por lo general es más fácil mover una silla que una mesa, pues la mesa generalmente presenta mayor oposición al cambiar su movimiento. Y esto se debe a que la mesa entonces tiene más inercia. Pero ¿y qué es lo que hace que un cuerpo tenga más inercia que otro? La respuesta a esa pregunta es la masa. La masa es la medida cuantitativa de la inercia de los cuerpos. Ahora hablaremos de las leyes de Newton o leyes de la mecánica. Son las que son llamadas clásicamente leyes del movimiento. Y la primera ley de Newton, que también suele llamarse principio de inercia, se refiere a cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a 0. Todos sabemos que si hay, por ejemplo, un sofá en la sala y no hay nadie sentado ni nadie haciéndole fuerza, este se mantiene en reposo. O sea, si la suma de las fuerzas es igual a 0, una de las opciones que el cuerpo tendrá es mantenerse en reposo, como el ejemplo del sofá que estamos mencionando. Pero vemos en la imagen un niño que iba en una bicicleta y chocó con un perro. Por el impacto, la bicicleta se detiene con el perro, pero el niño sigue viajando a la misma velocidad. Este es un aspecto un poco menos cotidiano de la inercia, porque generalmente cuando un cuerpo está en movimiento, debido al roce con el piso o la superficie, a la fricción, se detiene. Pero en el caso que sea el aire, la fricción es prácticamente nula
y el niño, como se ve en la imagen, sigue viajando a la misma velocidad a la que iba en su bicicleta antes de chocar con el perro. Mucha atención a esto porque es causa de muchos accidentes en nuestro país. O sea que si una persona va en una motocicleta a 70 km por hora y choca, al momento del impacto, si no hay algo con que detenerse, seguirá viajando el motociclista a la misma velocidad. Esto puede ser tremendo, pues hay muchas personas en nuestro país que han perdido la vida por esto. Por eso es muy importante, para evitar este efecto, no viajar a velocidades exageradas y utilizar elementos de seguridad como el casco protector. Bien, aquí veremos un ejemplo de la primera ley de Newton. Bien, ahora hablaremos de la segunda ley de Newton. La segunda ley hace referencia cuando la suma de las fuerzas no es igual a cero. O sea que las fuerzas no están en equilibrio, sino más bien cuando la sumatoria de las fuerzas, como vemos aquí abajo, en esta parte, cuando la suma de las fuerzas no es igual a cero. Bien, aquí vemos, se ve la rapidez, pero también vemos la aceleración, que en el caso de una fuerza de 50 newtons era de 1 metro por segundo al cuadrado. Veamos desde el principio. Aplicamos primero una fuerza de 50 newtons y observamos la aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado en la barra de aquí del medio. Al dejar la fuerza, se repite. Ahora la fuerza es de el doble, 100 newton, y vemos que la aceleración también era el doble. Y si hacemos una fuerza más grande, ¿qué pasará con la aceleración? Obviamente es mucho mayor. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir aquí? Que así como aumento la fuerza, si la masa es la misma, la aceleración aumentará en la misma proporción. Y a esto se le llama proporcionalidad directa. Ahora veamos si yo duplico la masa. Si usted ve en la barra de la aceleración ahora es la mitad de lo que era, 0.50. ¿Qué pasa si aumentamos la masa ahora a 200 kilogramos? Con la misma fuerza de 50 newtons. No se mueve porque hay fricción. Miren aquí, vamos a quitar la fricción. Ahora el piso está resbaloso y se acelera, pero la aceleración es 0.25. Si duplico o aumento esta fuerza, la aceleración aumentará, pero mucho menos porque la masa es mayor. Lo que hemos visto anteriormente, lo que nos dice es que si realizamos una gráfica de fuerza en función de aceleración, habrá una línea recta que parte del origen. Esto es una proporcionalidad directa. Y si hago una gráfica de aceleración y masa, como vimos, a mayor masa, menor aceleración, entonces será una línea curva llamada hipérbola. Esto significa que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza, según el primer gráfico, e inversamente proporcional a la masa, que es lo que estaría en el segundo gráfico. Vamos a intentar a ver, la idea es que aquí sería una recta que parte del origen, sale como curva, pero entiéndase que es una recta. Y aquí sí es una curva que se acerca a los ejes, que es una hipérbola, que ya la vimos anteriormente. A continuación veremos algunos ejemplos de esta segunda ley de Newton con la fórmula que se conoce como fórmula fundamental de la mecánica. La suma de la fuerza o la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Nuestro primer ejemplo dice que un niño empuja un carrito de juguete de 4.2 kilogramos
y le produce una aceleración de 3.7 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál fue la magnitud de la fuerza? Aclaro aquí que estamos preguntando por la fuerza neta que el niño aplicó sobre el carrito. Veamos. Primero tenemos los datos, la masa del carrito, que es 4.2 kilogramos, y también la aceleración que se le produce, que si lo leen dice 3.7 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué es lo que debo buscar? La fuerza que el niño aplica o la fuerza neta que se aplica para que se produzca esa aceleración. Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la suma de la fuerza o la fuerza neta, que es lo mismo, es igual al producto de la masa por la aceleración. Fuerza neta será lo que es la masa, unos 4.2 kilogramos, por la aceleración, que es 3.7 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar estos valores que tenemos aquí arriba, 4.2 por 3.7. Si usted toma su calculadora y hace el producto, redondeando a dos cifras significativas, sería 15 newtons, que es la unidad de medirla en el sistema inter. Nuestro segundo ejemplo dice, si la masa del bloque verde que se ve aquí, es de 6 kilogramos, ¿cuál es la aceleración del bloque? Toma en cuenta que la fuerza 1 tiene una magnitud de 45 newtons y la fuerza 2 tiene una magnitud de 27 newtons. Observe que la fuerza 1 tiene el sentido hacia la derecha y la fuerza 2 el sentido hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos los datos. La masa del bloque es de 6 kilogramos. La fuerza 1 de 45 newtons. Y la fuerza 2, la que va hacia la izquierda, es de 27 newtons. ¿Cuál es la aceleración? Es lo que tenemos que encontrar. Sabemos por la segunda ley de Newton que fuerza es igual a masa por aceleración, pero aquí yo quiero despejar la aceleración y por lo tanto debo reescribir masa por aceleración será igual a la fuerza neta. Dividiendo los dos lados entre la masa, yo podré tener la aceleración sola porque masa entre masa me da 1 y queda solo la aceleración. La aceleración es fuerza neta entre la masa. Pero si observamos en los datos, yo tengo la fuerza 1 y la fuerza 2, pero no tengo la fuerza neta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar esa fuerza neta. Y recordemos por la definición de la fuerza neta, que es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero tiene que ver la dirección y el sentido. Mientras una va a la derecha y otra a la izquierda, eso quiere decir que esta suma se va a hacer como una resta porque estas fuerzas son opuestas. O sea que la fuerza neta en este caso sería la diferencia de los módulos de las dos fuerzas. En este caso sería el módulo de la fuerza 1, que es de 45 newtons, menos el módulo de la fuerza 2, que es de 27 newtons. Eso me daría una resultante de 18 newtons. Y ese es el valor que yo necesitaba para resolver la parte aquí final después del despeje. Entonces tendría la fuerza de 18 newtons entre la masa, que la tenemos en los datos, fue lo primero que hicimos, de 6 kilogramos. Haciendo la división, 18 entre 6 sería 3. 3 metros por segundo al cuadrado, que es en lo que medimos la aceleración. Y nuestro tercer ejemplo de la segunda ley de Newton dice, al ser empujada con una fuerza neta de 168 newtons, una caja acelera a razón de 3.2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la masa de la caja? Veamos. Bien, aquí tenemos el tercer ejemplo y lo primero que se lee bastante claro es que la fuerza
es de 168 newtons. Y la aceleración que se produce, aquí, es de 3.2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora aquí me están pidiendo cuál es la masa que tiene la caja. Sabemos la segunda ley de Newton, me dice que la fuerza neta es masa por aceleración. Y ahora quiero despejar la masa porque es la que me están pidiendo. Masa por aceleración es igual a fuerza neta. Y aquí, en lugar de dividir por la masa, que es la que quiero que quede, voy a dividir entre la aceleración en ambos lados. Aceleración en el primer lado me daría 1 al dividir entre sí misma, igual a fuerza neta entre la aceleración. La masa que será entonces el valor de la fuerza neta, que aquí son 168 newtons, entre el valor de la aceleración, 3.2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí lo tienen. ¿Qué vamos a hacer aquí? Simplemente dividir 168 entre 3.2. Y el resultado es 52 kilogramos, que es lo que medimos la masa. Para concluir con las leyes de Newton, tenemos lo que es la tercera ley. Esta se refiere a cuando dos cuerpos interactúan, o sea, entre ellos intercambian fuerzas simultáneamente. Estas fuerzas tienen igual magnitud, igual dirección, pero sentidos contrarios. Por ejemplo, aquí vemos en la figura cuando un pie patea un balón. La fuerza que el pie le imprime al balón tiene la misma magnitud con la que el balón golpea el pie. Igual dirección, actúan sobre una misma línea, pero sentido contrario. De igual forma, si un carro y una patana chocan frente a frente, la fuerza de impacto con la que el carro le da a la patana tiene la misma magnitud que la patana le hace al carro. La única diferencia entre ellas es que tienen sentido contrario, y una diferencia obvia de sentido común es que el carro es más frágil y lo más probable es que sufra más daño, pero la fuerza de impacto es la misma.